Cordial saludo. Mi nombre es Máxima Livingston. Pertenezco al grupo con mi compañera Diana Carolina Madariaga y María del Carmen Satizábal. Nuestro grupo le correspondió la exposición acerca de la clasificación y organización de archivos. En estos momentos lo que voy a hacer es una pequeña presentación acerca de la clasificación de archivos. En la clasificación de archivos es el primer paso para los procesos de organización de archivos. En cuanto a la organización de archivos, podemos encontrar la clasificación, la ordenación y la descripción. La clasificación es el primer paso del conjunto de ellos. La clasificación permite identificar y agrupar sistemáticamente los documentos semejantes con características comunes, teniendo en cuenta la base de la estructura orgánico-funcional de las instituciones y los trámites administrativos que adelantan las dependencias en el ejercicio de sus funciones. Para clasificar es necesario identificar el principio de procedencia, la estructura y las funciones. El principio de procedencia permite identificar a los creadores de los documentos, o sea, el creador, dependiendo de la unidad o la dependencia a que pertenece cada uno de los archivos producidos. También podemos decir que la clasificación es la adaptación de un fondo documental a la estructura a la entidad que la produce. El orden original de los documentos aplica a partir del conocimiento de los procedimientos administrativos que determinan el orden en que los documentos se producen para el desarrollo de un trámite. Para que este principio se cumpla, se debe preservar las interrelaciones de los documentos sociales, el estatus de cada uno de los documentos. Las funciones determinan las series que corresponden a cada una de las agrupaciones documentales. Pasos para la clasificación. Primero, la identificación de los productores. Como se había explicado antes, uno de los ítems más importantes cuando hablamos de clasificación documental es identificar al productor del documento. Dependiendo de esta información, entonces se aborda la tarea de identificar las agrupaciones documentales según los fondos, las secciones y las subsecciones. Para la identificación de un fondo documental es necesario recopilar información sobre el origen y la evolución del organismo productor, teniendo en cuenta fecha de creación o de suspensión según el caso, disposiciones que han modificado la estructura de la entidad, organismos que han procedido en el desempeño de las funciones o organismos que hereden competencias. Dependiendo de la vigencia administrativa, se pueden encontrar tres tipos de fondos: los fondos abiertos, los fondos cerrados y los fondos acumulados. La estructura orgánica, en ella se identifican las secciones y subsecciones, recuperando los actos administrativos mediante los cuales se legalizan los cambios estructurales de la organización y la jerarquía de las dependencias. Son necesarias para codificar la dependencia. Siguiendo con la presentación, tenemos esta tarea se hace basándose en los organigramas, creación y suspensión de dependencias, manuales de funciones, manuales de procedimiento y reglamentos internos. Series documentales y sus asuntos. Se identifican con las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias. La documentación generada en las actividades organiza una unidad documental junto con la estructura de las categorías homogéneas que conforman la serie documental. El cuadro de calificación.
Son los esquemas que reflejan la jerarquización y clasificación de la documentación para una institución. En ellos se registran jerárquicamente las secciones, subsecciones, las series y las subseries documentales. Cada unidad productora se identifica con un código. Este código se asigna a la dependencia dependiendo del nivel jerárquico, es decir, el número superior va en el nivel más alto, el número inferior, por ejemplo, el 001 va en el nivel más alto de la jerarquía, y así sucesivamente vamos bajando. Cada unidad productora se identifica con este código, y este puede ser de forma numérico o puede ser de forma alfanumérico. Cuando es numérico, pues es un número se conforma por números, pero cuando es alfanumérico, generalmente se utilizan las siglas de cada dependencia y seguida de un número. El árbol de clasificación. Este árbol contiene información jerárquica de los fondos, de las secciones, de las subsecciones, y conforma como ese primer paso y esa primera parte para la elaboración de una tabla de retención documental. Hasta aquí mi presentación. Muchas gracias. Disculpe las interrupciones. Muchas gracias por su atención. Saludo. La organización de los archivos comprende la clasificación, la ordenación y la descripción. En la clasificación tenemos el fondo, la serie documental, la tipología. Los documentos producidos por una oficina no deben mezclarse con otros. De ahí parte el principio de procedencia. En la ordenación se determina qué documentos va primero y cuál va después. Los documentos deben archivarse y organizarse de acuerdo al orden que le dio el área productora, o sea, el principio de orden original. Descripción. Permite identificar y recuperar la información para la gestión, marcación de legajos, cajas e inventarios. Organización es el conjunto de acciones orientadas a la clasificación y ordenación de los documentos de una institución como parte integral de los procesos archivísticos. En la organización interna de los documentos debemos tener el principio de procedencia y el principio de orden original. El ordenamiento de los documentos según el orden original y producido da como resultado que describen los trámites de cada uno. Corresponderá al más antiguo y el último documento le corresponderá al más reciente. Los expedientes se organizan hasta 200 folios. Para la foliación se realiza en la parte superior derecha con lápiz. Los sistemas de ordenación. Tenemos los sistemas de ordenación, tenemos el alfabético, o sea, el onomástico. Se utiliza para series documentales compuestas por expedientes que permanecen abiertos por grandes lazos de tiempo, por ejemplo, las historias laborales. Tenemos un ejemplo de 3 nombres de personas naturales y se sigue un orden estricto alfabéticamente. El sistema toponímico o alfabético geográfico. Buenas tardes, compañeros de Universidad del Quindío. Voy a seguir alimentando la información sobre la unidad de información que mi compañera María del Carmen ha ido trabajando en la grabación de ella.
Les confirmo nuevamente la ordenación en la ubicación física de los documentos de las respectivas series en el orden previamente acordado. La ordenación se lleva a cabo en dos niveles. El primero, al interior de la unidad documental, que es el orden en que se debe conservar los documentos de acuerdo con la secuencia que lleva el documento. La segunda es la ordenación cronológica, que es la que se ubica en el tiempo. Esta ordenación debe ser registrada por año, mes y día consecutivamente. Los materiales que se usan para guardar o ordenar efectivamente la información son el embalaje y rotulado de unidades de conservación. Entre las unidades de conservación más comunes que pueden encontrarse son los diferentes archivos. Están en los diferentes archivos. Son los siguientes: paquetes, legajos, tomos, carpetas, acetas. Las unidades de conservación que el Archivo General de la Nación recomienda, no solo para la transferencia, sino también para almacenar la documentación en archivos centrales e históricos. Recordemos que primero se maneja un archivo de gestión, que es el que está para fácil consulta. De ahí pasa al central a un tiempo determinado y luego al histórico. Son las cajas y las carpetas las cuales tendrán las siguientes especificaciones. Las cajas de material son elaboradas en cartón corrugado, cara interna recubierta con una película a base de parafina y ceras vegetales. Cada caja con 2 fuelles elaborados en el mismo cartón. El tamaño adecuado de esas cajas debe ser de 27 centímetros de alto, 40 de ancho y 12.5 de profundidad, caja por 200 folios. El diseño con pliegues y lengüetas a presión permiten el ensamblaje sin el uso de materiales metálicos, cintas, adhesivos que pueden causar deterioro, capacidad. Las carpetas no deben quedar ni muy ajustadas ni muy sueltas, de manera que conserven la veracidad y claridad de la manipulación del documento. Las carpetas no pueden quedar muy sueltas ni muy apretadas porque se puede ir deteriorando el documento. La carpeta de material cartulina libre de acidez, en su defecto cartulina blond blanca, diseño debe adaptarse al volumen y tamaño de la documentación, garantizando la adecuada y protección de los bordes. ¿Qué es lo que pasa? Es adecuado utilizar estas carpetas porque al final, o sea, a donde empieza uno a foliar, ahí se ve cómo va quedando el documento guardado y no se va a deteriorar ningún oficio, ningún folio, garantizando la adecuada protección de los bordes. Las unidades de la conservación deben identificarse de manera que se garantice su ubicación y la recuperación oportuna de la información. El rótulo de estas carpetas debe incluir el fondo, que es la entidad productora, o sea, quien lo está produciendo. La sección es la unidad administrativa. Por ejemplo, la sección es el área de correspondencia, un área que se maneja acá. Entonces la subsección debe ser la oficina productora, serie y subseries documentales, que deben llevar nombre, título, fechas extremas, desde el primer folio de qué fecha está y el último folio hasta qué número va. Los números de folios, números de carpetas, números de cajas, si las hay. Las carpetas que tengan el mismo código de serie se ordenan en forma alfabética y cronológica. Los archivadores son sistemas de almacenamiento que permiten la conservación, seguridad y buen manejo de los documentos. Por lo tanto, no deben guardarse allí elementos que no cumplan con esta función, como papelería, implementos de oficina, computadores, mucho menos alimentos, ya que recordemos que el archivo debe estar en una parte a temperatura, que no se debe deteriorar ningún documento y tenga la veracidad y claridad de este. Bueno, compañeros, este fue el aporte que realizamos en grupo con mi compañera Máxima Livingston, María del Carmen Satizada y yo, Diana Madariaga. Espero les haya quedado bien el proceso de clasificación y ordenación en las unidades de información.